Muchas gracias. Es un placer y un privilegio estar aquí hoy con un gran amigo Arturo y con todos vosotros. Hoy me han pedido que hablara sobre la válvula bicúspide, algo que he aprendido mucho de Arturo a lo largo de mi carrera, y voy a incorporar lo que fue escrito en las directrices de la ACC, el documento de 173 páginas que tiene una gran sección sobre la valvulopatía bicúspide y la ortopatía. Por supuesto, la ecocardiografía es fundamental en la válvula bicúspide para comprender la función de la válvula, la presencia de lesiones coexistentes y para evaluar la aorta. Y las directrices mencionan la importancia de la totalidad de las imágenes de la aorta. Así que si el ecocardiograma no discierne toda la extensión de la dilatación de la aorta, entonces la imagen transversal por TC o RM está indicada para comprenderlo. La siguiente parte de las directrices es sobre la genética de la válvula bicúspide, dando una recomendación de clase 1 para la imagen en valvulopatía bicúspide que se reconoce que tienen aortopatía. Así que la dilatación aórtica presente, recomendamos examinar a los familiares de primer grado. Y si de nuevo no se ve adecuadamente por ecocardiograma, entonces y por TC o RM, pero una indicación clase 2A significa que es razonable examinar a los familiares de primer grado del probando para la enfermedad de la válvula bicúspide. Y mucha de la información viene de España. Los estudios familiares informan de la prevalencia de la valvulopatía bicúspide en familiares de primer grado, es del 9 al 10%. Una vez más, sobrerepresentada en comparación con el 1 o 2% de la población general. Y muchos grupos han reconocido ahora que la dilatación aórtica está bien documentada entre los miembros de la familia del probando, incluso con válvula tricúspide. Y el mayor estudio hasta la fecha, de más de 724 familiares de primer grado de 250 pacientes, de nuevo, aquí desde el grupo del Valle de Hebrón, 6% de valvulopatía bicúspide en esta familia y 10% de válvula tricúspide con dilatación aórtica aislada. Una vez más, esto hizo que en las recomendaciones y las directrices haciendo hincapié en su importancia. Así que en la práctica, cuando veo a alguien con enfermedad de la válvula bicúspide, especialmente con aortopatía, me pregunto, ¿es solo la válvula? ¿Solo tienen la enfermedad de la válvula bicúspide o tienen alguna otra anormalidad genotípica que es sindrómica o no sindrómica? Y un análisis reciente indicó que el cribado por ecocardiograma a los familiares de primer grado es rentable para buscar válvula bicúspide y aortopatía. Así que en las directrices se escribió, en pacientes con una válvula bicúspide con enfermedad torácica hereditaria o características fenotípicas para el síndrome de Loeys-Dietz, se recomienda una evaluación genética médica, haciendo hincapié en la importancia de reconocer los rasgos sutiles que pueden estar presentes en algunos con aortopatía genética. En el mundo de la valvulopatía bicúspide, los hay con aneurisma, hay aquellos con aneurisma sindrómico, los genes Loeys-Dietz están sobrerepresentados, otros con síndrome de Turner, por supuesto, y luego las condiciones hereditarias no sindrómicas con genes reconocibles pueden tener una mayor prevalencia de bicúspide en comparación con la población general. Los pacientes que tienen el síndrome de Loeys-Dietz, debido a uno de los 5 genes reconocidos que causan el fenotipo, tienen una mayor prevalencia de válvula bicúspide que la población general. Cuando miramos nuestra serie de la Universidad de Washington de pacientes con válvula bicúspide con Loeys-Dietz que son introducidos en el consorcio Montalcino-Aorta, puedes ver la representación aquí en algunos de los genes con la prevalencia de la válvula bicúspide. De nuevo, más común en pacientes con Loeys-Dietz que en la población general. Entonces, ¿qué características hay que buscar? De nuevo, los cardiólogos tienen que buscar alteraciones y características que pueden ser sutiles, que involucran los rasgos craneofaciales, el esqueleto y los rasgos cutáneos, para reconocer al paciente que no solo tiene válvula bicúspide en aortopatía, sino que tiene otra condición. Aunque se trata de una enfermedad genética, las causas genéticas son difíciles de determinar y para la mayoría de los pacientes la variante genética no está presente. En otras palabras, no reconocemos un gen específico para decir que es causante. Y en grandes estudios, las variantes raras en los genes no son más comunes entre las valvulopatías bicúspides no sindrómicas, incluso con aortopatía. Los pacientes para los que yo consideraría pruebas genéticas son aquellos con características fenotípicas sindrómicas, así que de nuevo buscando las características sutiles. Yo
Presto especial atención a aquellos con fenotipo raíz y enfermedad aneurismática significativa, especialmente en individuos jóvenes. Y, por supuesto, aquellos que tienen historia familiar y son sospechosos con trastornos o datos de aneurisma aórtico torácico familiar. Hemos hablado de la imagen. La imagen de por vida es necesaria, y aquellos con bicúspide y las directrices hacen hincapié en que para aquellos sin reemplazo de la válvula cuando las aortas 4 centímetros o más con imágenes periódicas, y aquellos después del reemplazo o reparación de la válvula, porque la aorta puede seguir dilatándose. Pero haciendo hincapié en el intervalo de imágenes de la aorta depende del tamaño, la edad y la imagen previa. Ahora, esto ya se habló en detalle, pero las aortas crecen de forma diferente en la válvula bicúspide. Hay muchos artículos en la literatura, en general crecen lentamente y en un pequeño grupo crecen más rápidamente, pero es importante destacar que cuanto mayor es la aorta, más rápido suele crecer. Y de nuevo, durante toda la vida de seguimiento de la aorta, el riesgo se produce para los individuos con valvulopatía bicúspide. Se ha hecho hincapié en la razón de la cirugía preventiva porque la válvula bicúspide con aortopatía es un factor de riesgo de disección. Ese riesgo es pequeño cuando la aorta es pequeña, pero cuando la aorta es grande sigue habiendo riesgo. El riesgo es mayor cuando alguien envejece y la aorta se hace más grande. En esta tabla tomada de un capítulo de un libro que escribimos, la línea inferior es la disección aórtica. Y en el documento que Michelena tiene en consideración ahora, un pequeño riesgo de disección. Y en la mayoría de los documentos hay un riesgo muy pequeño en las poblaciones de con válvula bicúspide para la disección, siempre y cuando la aorta sea pequeña y estén bajo vigilancia. Y usted puede ver algunos de los artículos que enumeramos en este artículo tienen alto riesgo de disección. Por supuesto, se trata de poblaciones especiales con aortas grandes y centros de referencia terciarios. Así que las directrices de la ACC incorporaron esta información y es consistente con la práctica actual que un diámetro aórtico de 5,5 centímetros o más es lo suficiente para recomendar una profiláctica, sustitución de los senos y o aorta ascendente para los candidatos apropiados. Se requiere la toma de decisiones compartida entre 5 y 5,4 centímetros con una indicación de clase 2A, lo que significa de nuevo que es razonable proceder en pacientes que tienen factores de riesgo o requieren cirugía de la válvula aórtica en sí en 4 y en el 0,5 milímetros. Y luego un grupo especial donde puede ser razonable considerar esto como una clase 2B. Sería para los individuos de menor riesgo en ese mismo diámetro, comparando riesgos de cirugía frente a resultados aórticos. Y de nuevo, tal y como se enfatizó previamente, el riesgo de complicaciones de la cirugía es diferente para el individuo, basado en la edad de cada uno, otros factores de riesgo y, por supuesto, basado en la competencia y experiencia del cirujano del centro. Si nos fijamos en los datos recientes de la STS, la cirugía aislada de reemplazo de aorta ascendente tiene un riesgo de mortalidad del 3% y un riesgo de ictus del 3,2%. Si usted mira en línea en la clínica Cleveland, reportan un 0,6% de mortalidad operativa para la cirugía electiva ascendente. Así que cuando nos acercamos a los pacientes que están en estos riesgos en competencia, los riesgos de la observación frente a los riesgos de la cirugía, a menudo ahora miran al paciente y dicen, ¿qué riesgos vamos a aceptar? Y depende de cada persona. Y sabemos cuál es el riesgo para todos los que tienen bicúspides con tamaño moderado a grande, 5 centímetros en hombres frente a mujeres, en una persona joven con fenotipo raíz frente a una persona mayor con fenotipo ascendente de tamaño corporal pequeño versus tamaño corporal grande. ¿Y qué ocurre con otros factores de riesgo de disección aórtica? Esta gran serie se publicó en 2015 de la clínica Cleveland mirando a 1,000 pacientes con válvula bicúspide con dilatación aórtica moderada. La mayoría se sometieron a cirugía debido a la cirugía de la válvula. De nuevo, un gran grupo control que no tuvo cirugía que puede proporcionar alguna información sobre riesgo en curso. Así que 380 pacientes con tamaños aórticos de 4,7 centímetros o más seguidos durante 3 años como mínimo, algunos durante un periodo de seguimiento bastante largo. Cerca de la mitad tuvieron cirugía aórtica y seguimiento. Y de nuevo es aterrador lo similares que son estas incidencias ahora que te voy a llevar a través, al igual que en el documento que se presentó que está en prensa ahora en consideración, 2,6% de disección aórtica bajo observación. Y usted puede ver los diámetros medios son, por supuesto, a la derecha en el rango bajo observación. Y de nuevo,
llegaron a un intrincado riesgo ajustado, probabilidad de disección, para ser alrededor de un 4% de riesgo cuando la aorta era de 5 centímetros en los senos, 5.3 en la aorta ascendente, de nuevo enfatizando el fenotipo como un factor de riesgo adicional. Y también dio crédito al índice de tamaño aórtico por relación de altura y un punto más grande, por supuesto, en diámetros más grandes. Este es un documento de Dorsund y otros en Massachusetts General mirando el riesgo de disección en la aorta ascendente moderadamente dilatada, enfatizando el bajo riesgo de catástrofes aórticas cuando la aorta es relativamente pequeña en ausencia de aortopatía sindrómica. Pero se puede ver en la parte superior de la diapositiva, a mi derecha, que la incidencia absoluta de disección aórtica está entre el 1 y el 3%, de nuevo bajo vigilancia, para aortas de 5 centímetros o más. Pero la mitad de los pacientes tuvieron cirugía electiva mientras estaban bajo vigilancia. Había pocas válvulas bicúspides N que tenían aortas grandes. Sin embargo, eso fue un componente muy fuerte del documento, enfatizando el riesgo relativamente bajo de los pacientes con válvulas bicúspides. Hubo 14 disecciones en esta serie, 1 con válvula bicúspide, pero solo 9 pacientes con válvula bicúspide con aorta de más de 50 milímetros que tenían imágenes de seguimiento. Y el crecimiento medio de las válvulas bicúspides fue el doble del tamaño de las tricúspides. En esta cohorte, pasando a un documento muy importante por Matt Solomon y el grupo de Kaiser Permanente mirando el tamaño de la aorta torácica y el seguimiento a largo plazo. Así que usted puede ver esta gran población. Ellos clasificaron la aorta, tamaño en muchos pacientes. Y se puede ver a la derecha muchos pacientes bajo vigilancia en 5 centímetros o más. Estos son todos los que vienen. Pero también miraron a los pacientes con válvula bicúspide e hicieron una predicción del riesgo de disección. Más de 5 años si la aorta no cambió de tamaño, que es el más oscuro, y si la aorta cambió como uno esperaría sobre el tamaño. Y usted puede ver el área de círculo de los 5 a 5.4 centímetros, alrededor de un 3% de riesgo más o menos de disección bajo vigilancia. Y mirando de una manera más granular de los individuos en este grupo, entre 5 y 5.4 centímetros bajo vigilancia, una cuarta parte murieron. El 1% disecciones y 40% tuvo cirugía. Y si comparas el bajo riesgo del 1% de disección y el alto riesgo, por supuesto, de muerte del 8%, va a haber un riesgo en ese rango para las personas bajo seguimiento para tener un mal resultado. Y de nuevo, mirando a la disección y los eventos, eran raros. Entre los 747 pacientes con enfermedad de la válvula bicúspide, solo hubo uno de 44 eventos de disección aórtica que fue un paciente con válvula bicúspide. Por último, el grupo de Yale observó a 1,000 pacientes con aneurismas torácicos no operados seguidos durante 8 años y codificó los eventos adversos de la aorta ascendente, disección, ruptura o muerte aórtica. Y de nuevo tenían entre 5 y 5.4 centímetros. El riesgo medio anual, alrededor de 1.4% de uno de eventos bajo vigilancia. Pero una parte interesante de este artículo es la supervivencia a largo plazo. Así que la supervivencia a 10 años libre de evento aórtico adverso fue de 85%, cuando sus aortas estaban entre 5 y 5.4. Es información útil cuando se piensa en el momento de la cirugía, especialmente en las personas jóvenes que tienen una larga esperanza de vida de la cirugía y, por supuesto, el riesgo de un resultado cuando se piensa en el largo plazo. Y en este grupo, la válvula bicúspide no representaba un riesgo excesivo. Fue similar a los pacientes con válvula tricúspide. Y por último, este documento miró los diámetros aórticos y los resultados adversos a largo plazo aórtica en un grupo muy grande, casi 2.500 pacientes, de los cuales 500 tenían válvulas bicúspides, y observó las tasas de crecimiento, los eventos adversos aórticos y el riesgo de complicaciones. Y de nuevo, se puede ver el punto de corte para un evento adverso en pacientes con válvula bicúspide entre 5 y 5.5 centímetros, estando en un rango de alrededor de 1 a 5%. Y no hubo diferencia en este riesgo en alrededor de 1 a 2% en aortas de 5 y un riesgo mayor de entre el 3 a 5% a medida que la aorta era más grande. Por lo tanto, a la hora de decidir cuándo operar y las directrices que hemos redactado, hay que tener en cuenta la toma de decisiones compartida y muchos factores. No se trata solo del tamaño. La edad, el riesgo o otros factores como el fenotipo de la aorta, la historia familiar, los deseos del paciente. Y de nuevo, cuando pensamos en pacientes de riesgo con diámetros más pequeños, edad joven, historia familiar, crecimiento rápido, fenotipo raíz, mujeres con tamaño corporal pequeño,
regurgitación aórtica predominante, que se asocia con más degeneración quística medial y, por supuesto, un riesgo quirúrgico bajo, frente a aquellos que tienen mayor riesgo quirúrgico y probablemente mejor pronóstico. Así que quiero terminar aquí y agradecer a mi amigo Arturo por su maravillosa carrera. Cuando pienso en la válvula bicúspide, pienso en ti. Cuando pienso en la forma frustre o mini Rafe, pienso en ti. Es un concepto que todavía no es conocido por la mayoría y cambia las reglas del juego en este campo. Has sido un gran amigo y colega. Aprendí de ti en el mundo de la aorta, en el mundo de la aorta genética, tus contribuciones a cosas en las que tenemos tanto interés juntos, el IRAD, el Consorcio Aórtico Montalcino, la Fundación Marfan, y el cuidado del paciente y la defensa de los resultados de las personas que ves. Cuando pienso en los artículos que intento leer, si veo un artículo que lleva tu nombre, siempre lo leo y siempre me llevo algo. Así que muchas gracias por todo lo que has hecho y te deseo una maravillosa semi-retirada.